Ser Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, mi jefe es un algoritmo. Así empiezan a sonar los jefes ya no del futuro, sino del presente. Algoritmos que deciden horarios, que fijan condiciones, que establecen turnos y asignaciones de trabajo. Tras esos algoritmos hay programación humana, es decir, tras esos algoritmos hay intención humana. Pero ahora mismo, ¿cómo operan y qué tipo de relación fijan para los trabajadores es lo que se está discutiendo en la Unión Europea? Un debate que es clave en Europa es si la digitalización la tenemos con derechos laborales o no. Y esto no es una cosa menor, es el futuro del mundo del trabajo. Y en términos democráticos estamos poniendo en juego, en riesgo, un modelo social europeo. Reunión del Eurogrupo en estos momentos decidiendo eso. Allí se sienta la ministra de Trabajo española, pero también los ministros de Trabajo de toda la Unión Europea. Y se están regulando fundamentalmente dos grandes cosas que van a marcar cómo trabajamos el día de mañana. Primero, ¿qué tipo de relación laboral tenemos con esas empresas? Esto es especialmente agudo y especialmente significativo en el caso de los riders, los repartidores que mantienen una relación supuestamente de autonomía, los tribunales dicen realmente de dependencia con las empresas que les asignan turnos. Y segunda cuestión que se está regulando, ¿qué grado de productividad / explotación están viviendo los trabajadores? Laurence Boone, la ministra de Trabajo de Francia, decía hay dos objetivos fundamentales en esta reunión. L'objectif c'est de renforcer la sécurité juridique des travailleurs et des plateformes et à travers deux canaux. Reforzar y fortalecer, decía, la seguridad jurídica de trabajadores y de plataformas. Primero, manteniendo realmente si hay subordinación laboral o no. Y el otro canal, ¿cuál es el rol de las plataformas digitales? Prévisibilité, il faut clarifier le cadre dans lequel ils opèrent et en même temps hay que clarificar su modelo de negocio. Es literalmente lo que intenta hacer hoy la Comisión Europea y de momento lo que se había hecho era utilizar como primer papel de calco, como primer borrador, la legislación española. Esa legislación ha sido reescrita por la presidencia checa. Se planteaba ahora una legislación mucho más laxa y España parece haber parado eso de momento. Bruselas, Griselda Pastor, Última Hora, ¿qué tal? Muy buenas noches. El debate es complejo, está en juego saber cuándo un trabajador de este nuevo modelo, que son las plataformas, es un autónomo o es un asalariado. Y tras muchas sentencias judiciales apoyando a estos repartidores que en muchos sitios bautizan con el americano nombre de riders, la presidencia de turno de la Unión ha optado por un texto descafeinado al que España no puede dar apoyo. El texto de directiva que nace de la Comisión bebía de las fuentes de la legislación española. Y es verdad que la presidencia checa, a lo largo de estos meses, llevamos muchos meses trabajando, ha devaluado la posición hasta el punto, como digo, de hacer jugar hoy un debate que es clave en Europa. Es si la digitalización la tenemos con derechos laborales o no. Son las declaraciones de la vicepresidenta Yolanda Díaz, muy clara, ¿no?, al llegar a esta cita tensa y muy complicada en la sede del Consejo Europeo. Así que ahora mismo se opta por un modelo similar al español en el que, primero, los trabajadores que están en empresas de reparto, en empresas como Glovo, como Uber, todas esas empresas son empresas de las que dependen sus trabajadores. Y segundo, se establecen parámetros sobre el grado de productividad que se exige. Así que esas dos son las cuestiones. Primero, si hay o no una relación laboral. Y un ministro de Trabajo, tras otro, han dicho esas empresas, Uber, Glovo y compañía, son empresas con empleados, no con autónomos. Cuando se desempeña un puesto de trabajo a cambio de un salario y bajo las órdenes, en este caso de una plataforma digital, estamos hablando de una relación laboral. España será firme y defenderá, como hemos hecho en nuestro país, los derechos de los trabajadores y las trabajadoras.
Portugal está aquí, como siempre esteve, defendiendo. Es lo que ha dicho Yolanda Díaz, la ministra española, es lo que dice Ana Méndez, la ministra de Portugal, diciendo que hay que defender los derechos de los trabajadores. É isso que estamos aqui para defender, aliás, naqueles que são os compromissos que assumimos na Cimeira Social do Porto de protección y que hay que defender los compromisos adquiridos de protección a los trabajadores. Lo mismo que incluso dice la República Checa, asegurando que hay que respetar puntos esenciales y que hay que llegar a acuerdos para reconocer esa laboralidad, es decir, la dependencia de esas grandes firmas. Esa primera cuestión parece relativamente saldada ya. La legislación en España la ha sellado a base de multas, fundamentalmente inspecciones y multas a globo que han saldado con 79 millones de euros de sanción. Así que todas esas empresas parecen tener fijado ya que los trabajadores que operan para ellas son trabajadores. No son emprendedores, no son autónomos. Y ese primer punto sí parece cerrado ya. Pero hay un segundo sobre el que se está trabajando, y es hasta qué punto esos algoritmos pueden aumentar productividad sin aumentar la esclavitud de los trabajadores. Esos algoritmos han aumentado un 10% la productividad, y las compañías que operan con ellos dicen que también han aumentado los salarios de quienes los reciben. En Madrid, en Barcelona, compañías como Amazon dicen se reciben salarios de 1.700 euros de media, un 45% más que el SMI. En países como en Estados Unidos, compañías como esa, que han frenado la sindicación, sin embargo, han disparado su contratación. Hay trabajadores dispuestos a emplearse allí, incluso sin representación sindical. Así que hay, efectivamente, un aumento de productividad, de salario y de empleo. Pero al mismo tiempo, hay un aumento de siniestralidad laboral y de accidentes absolutamente brutal. Aumentos del 20% en la siniestralidad en esas condiciones de trabajo. Así que ahora mismo, cuando tu jefe es un algoritmo, puedes cobrar más, sí, y sufrir más, mucho más. Hoy ha hablado con quienes tienen a algoritmos como jefes Elsa Llorente. Actualmente, 28 millones de personas en Europa tienen como jefe a un algoritmo. Vamos, que lo que están haciendo es deshumanizar y tratarnos como si fuéramos robots. Cindy trabaja para Amazon en Barcelona. Allí todo se procesa. Cuando un manager viene a hablar contigo a tu estación de trabajo, te pregunta siempre cómo estuviste, qué hiciste el fin de semana, etcétera. Y todo eso que tú le dices, esto lo ha reconocido la empresa, el manager lo transcribe al ordenador y lo guarda en tu perfil, o sea, en todos los datos que tiene Amazon recopilados tuyos, lo guarda. Entonces, si un día tú te haces daño, por ejemplo, en el hombro, empaquetando un paquete en Amazon, te dice tu manager, oye, no, eso te lo hiciste aquella vez que jugaste al tenis. El no reconocimiento de los accidentes laborales en Amazon es un común denominador. Cindy y sus compañeros llevan unas pulseras que controlan literalmente hasta sus pulsaciones y el algoritmo lo registra. Lo de la pulserita que te vibra y que te dice cómo vas de ritmo, o si ve que se alteran tus constantes vitales te dice estás bien, o te manda a alguien directamente, le manda una alerta a tu jefe para que vaya a visitarte, porque en Amazon te monitorizan absolutamente todo. A mí misma me ha pasado de ir al baño y volver y que haya un ops o un manager en mi estación preguntándome qué estoy haciendo porque no he picado artículos en tantos minutos. Los ordenadores también dicen a qué ritmo tienes que trabajar. Anselmo trabaja en un centro de logística en Valencia. Las que más se tienen en cuenta son los compañeros de sorter, que son los que ubican los paquetes dentro de las mochilas. Ahí cada compañero tiene una media de 520 a la hora. Hay compañeros que no llegan y eso se tiene en cuenta. Los llevan los ordenadores del tiempo de cada paquete y se le exige también que hagan un tanto por ciento de rutas. Para los repartidores, el que esté por debajo de la media siempre al acabar el turno le indica por qué ha hecho tan pocas rutas, cuando sus compañeros hacen más. Fuentes de Amazon aseguran que sus empleados trabajan en un entorno moderno y seguro, con salarios competitivos. De hecho, el salario en Madrid y Barcelona es de un 45% más que el salario mínimo, unos 1.700 euros al mes. En su página web se puede leer:
acompañamos a nuestros empleados desde el primer día para apoyarlos en su carrera y ayudarlos a alcanzar su máximo potencial. Amazon asegura que va a seguir creando empleo en España. Víctor Romía es directivo. En los 10 años que hemos estado trabajando en robótica hemos creado más de 1 millón de puestos de trabajo y pensamos continuar siguiendo en esta línea a futuro. Los estudios publicados dicen que en trabajos organizados por algoritmos hay un 20% más de accidentes laborales. Adrián Todolí es profesor de Derecho del Trabajo, experto en plataformas digitales. Trabajadores, riders que van haciendo repartos, sufren más insolaciones los que están sometidos bajo un algoritmo que aquellos que no. ¿Por qué? Porque el algoritmo no tiene en cuenta los carriles de sombra, y entonces el camino marcado por el algoritmo no les da esta oportunidad y los trabajadores acaban yendo por el sol sufriendo insolaciones, mientras que si no estuvieran tan controlados por el algoritmo y ellos pudieran elegir sus caminos por los que ir, esto no ocurre. Además, ha constatado abusos porque si tu trabajo depende de la valoración de cada cliente por medio de la app, estás en su mano. Se han visto vídeos en TikTok en el que al repartidor el cliente le obligaba a bailar bajo la amenaza de que si no lo hacía, es decir, si no bailaba y no se dejaba grabar, esta persona el cliente le iba a poner una mala reputación online y este trabajador iba a ser despedido. El Consejo de Empleo de la Unión Europea está ahora negociando una directiva sobre las condiciones de trabajo en las plataformas digitales. Patrick Vergareche es director de Just Eat España. Sí que creo que se puede ser ambicioso en el plano de la Unión Europea, donde hay una cierta homogeneidad en la manera en la que el legislador quiere hacer leyes. Just Eat es la primera empresa del sector de las plataformas digitales con convenio propio. Ellos sí cumplen la ley Rider, pero dicen estar en desventaja competitiva ante, por ejemplo, Globo, que según sentencias recientes se salta la ley con los falsos autónomos. Cuando la empresa asume los costes de seguridad social de los repartidores, pues esto, y lo hacemos porque es nuestra obligación, pero esto te supone un sobrecoste que aquellas empresas que utilizan el autónomo pues se lo puedan ahorrar. El crecimiento de la economía de plataformas es un hecho. Entre 2016 y 2020 los ingresos casi se quintuplicaron, pasando de unos 3.000 millones de euros a cerca de 14.000 millones, según datos del Consejo Europeo. No hay que tener miedo a la tecnología. La tecnología, lo que sí es importante es que esté al servicio de las personas y no al revés, no las personas al servicio de la tecnología, y siempre y cuando tengamos esos principios claros y haya un ejercicio de transparencia, yo creo que los algoritmos son perfectamente saludables. Transparencia y regulación que ahora se debaten en Bruselas. Laboralidad, primera cuestión. Productividad o abuso, segunda cuestión. Y a largo plazo, robotización, tercera cuestión, y todo lo que eso va a cambiar, porque la robotización en principio no implica una destrucción de empleo, pero desde luego sí va a implicar una enorme transformación de empleo. Cada ola tecnológica ha resultado no en menos, sino en más empleos. Pero es cierto que las generaciones de transición han tenido muy difícil esa recolocación, así que la formación sería imprescindible a la orden de ya. Insisto, esas son las dos cuestiones y este largo plazo que ahora se están discutiendo en la Unión Europea, porque la presencia de los algoritmos empieza a desbordar la economía y empieza a servir también para tomar decisiones políticas con la necesidad de supervisión humana. Eso es lo que ha comprobado Experimento en la Unión Europea. Lo ha seguido Álvaro Zamarreño. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. La aplicación de inteligencia artificial y algoritmos es cada vez más relevante en la toma de decisiones no solo económicas sino políticas. Y la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea quiere demostrarnos que no se puede dejar sin vigilar porque tiene consecuencias sobre nuestras vidas. Así que hicieron 2 experimentos. En el primero ensayaron con los sesgos de retroalimentación. Estos sistemas tienen capacidad de autoaprendizaje. Cuantos más datos se introducen, se supone que mejor es su capacidad de predicción. Las policías lo hacen para identificar zonas o eventos en los que reforzar sus despliegues. En la agencia crearon 2 barrios ficticios, metieron datos de delitos en ambos y empezaron a predecir. En un barrio se introdujo ese patrón de autoaprendizaje, en el otro no. En ambos casos el número real de delitos era el mismo, pero cuanto más pasaban los días, mayor era la alerta que el sistema generaba sobre el barrio con datos filtrados por inteligencia artificial. En la vida
vida real no solo lleva a destinar efectivos sin una base real, sino que la experiencia muestra que esta deformación de los datos acaba recayendo siempre en vigilancia de minorías. Segundo experimento, detección de discursos de odio en redes sociales. Introducen datos en varios idiomas. Resultado, en inglés, por ejemplo, se sobredimensionan los discursos de odio en torno a términos como musulmán, judío o gay, y se infradetectan discursos de odio en torno a otros términos menos polémicos. En italiano o alemán sucede lo mismo, pero con otras palabras. Conclusión de este informe: si la Unión Europea aspira a regular el uso de inteligencia artificial, tiene que tener en cuenta esto y contrarrestar los sesgos que, si no se atajan, mermarán nuestros derechos. Ahora mismo esta es la situación, el debate, insisto, pocas cuestiones hay más cruciales que esto de cara al futuro. Profesor de Trabajo Laboral de la UB, Adrián Todolí, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Estamos en 3 tiempos leyendo estas 3 cuestiones, así que vamos primero con la primera, la de si hay o no relación laboral con esas plataformas. Los riders, los trabajadores, han protestado una y otra vez. La última vez lo hacían en noviembre de 2021, diciendo son trabajadores, no son emprendedores. Tanto Uber como Globo, o sea, ellos no ponen móvil, no te ponen bicicleta, no te dan equipo para lluvia, no te dan nada. Como autónomo, si tú no tienes vacaciones, que no tienes otra alternativa, pues. Claro, soy autónomo, pero... Y la justicia ha sancionado una y otra vez a esas plataformas. La última ocasión, Globo, 79 millones de euros de multa, la mayor en la historia de la Inspección de Trabajo, 10.600 regularizaciones que el secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey, decía. No se puede competir a base de incumplir la ley. Y, de hecho, al final esa es una competencia, esa ganancia competitiva saldrá cara. El camino de Uber es un camino incorrecto, debería seguir advertencia a Globo y advertencia a Uber. Y yo tengo la confianza de que recapaciten y que no sigan un camino que en última Profesor instancia... Todolí, primera cuestión, los que trabajan para esas plataformas son trabajadores, no son autónomos. ¿Eso está zanjado, eso está saldado ya? Bueno, de acuerdo con la jurisprudencia, sí, hay sentencia del Tribunal Supremo, y no solo eso, sino en el caso de las plataformas de reparto hubo una ley cuyo objetivo principal era es decir, aclarar la cuestión, que además lo hizo añadiendo aspectos novedosos como la utilización de algoritmos como indicio de laboralidad, que efectivamente toda plataforma necesita algoritmos para gestionarse. Es decir, que por ese lado, al menos en este caso, en el caso de reparto, sí que parece muy claro en que está cerrado el debate. La segunda cuestión es el aumento de productividad, se consigue con estos algoritmos y a cambio aumentos de siniestralidad o explotación. Los propios trabajadores también han protestado diciendo... Cuando tú entras en tu aplicación, utilizas estos algoritmos un poco que te van penalizando si no coges ciertos pedidos. Sí, exactamente. Hay reglamentos de lo que tienes que seguir al cumplir un pedido. Hay ciertas cosas que obviamente pueden mejorar y pueden cambiar porque el estar acá, por ejemplo, todo el día, llevando sol, a veces mojándote, a veces sin comer y todo, debería ser recompensado. ¿Esos algoritmos están terminando en explotación? En algunos casos, efectivamente, hay estudios que demuestran que sí, que lo que hace el algoritmo al final es exprimir más al trabajador. Es decir, que a veces el aumento de productividad, hay algunos casos que efectivamente, gracias al algoritmo, es más eficiente el sistema, pero hay otros casos en los que el aumento de productividad simplemente viene porque se hace trabajar a la persona muchísimo más rápido de lo que el cuerpo puede soportar, lo que acaban habiendo accidentes, lesiones o daños incluso pues a medio y largo plazo. Hay testimonios, los hemos escuchado, de gente que dice la conversación privada es grabada y después utilizada como prueba pública. Si has jugado al tenis, pueden decir, no, la muñeca te duele no por cargar cajas, sino por el partido del fin de semana. ¿Es legal esto? Dentro del puesto de trabajo tampoco sería legal, porque, de hecho, la ley orgánica de protección de datos y garantías de derechos digitales, la nuestra, dice expresamente que las grabaciones deben estar muy limitadas solo por razones de seguridad. Es decir, solamente se puede grabar a una conversación si fuera para evitar, pues bueno, un crimen o alguna cuestión grande, ¿no? Pero o grave, pero no para una cuestión meramente laboral. Y ahora, en términos de productividad, ¿cuál es la tendencia? ¿Cuál es el futuro?
Bueno, aquí la cuestión, lo primero es estar informado. Uno de los mayores problemas que hay actualmente es que la mayoría de trabajadores y trabajadoras no saben que hay un algoritmo que es el que está determinando sus horarios de trabajo, que están determinando cuál es el nivel óptimo de productividad o a qué velocidad debe trabajar o si está despedido o es promocionado. Es decir, lo primero es estar informado. A partir de aquí, por ejemplo, aquí en España se aprobó recientemente el derecho de los comités de empresa de conocer el algoritmo y de conocer cómo funciona, al menos, es decir, lo que se llama la lógica del algoritmo, es decir, saber cuáles son los parámetros que utiliza el algoritmo, qué va a medir, para qué se va a usar. Entonces, al menos se están introduciendo en estos momentos obligaciones de información o derechos de tener información y transparencia de cómo funciona. Poco a poco, probablemente en el futuro se irán introduciendo nuevos derechos. Por ejemplo, ya ha habido una sentencia en Polonia que un despido basado en algoritmo ha sido declarado ilícito, porque se ha entendido que el algoritmo no puede determinar cuál es el nivel de productividad, porque además lo va variando, mientras que el trabajador tiene que conocer ese nivel de productividad y tiene que ser el mismo. No puede ser que cada día, porque esto es lo que hacen los algoritmos, van cambiando porque van aprendiendo, etcétera. Y esto se entiende por esta sentencia en Polonia, que convierte en una arbitrariedad cuando el trabajador es contratado y cuando no, además de una indefensión para el propio trabajador, y entonces lo declara ilícito. Es posible que esto en algún momento no solo sea jurisprudencia, sino que acabe en la ley, etcétera. Pero bueno, obviamente hay un camino por delante. El presente es esto, laboralidad y productividad, estamos diciendo. ¿El futuro es robotización? ¿Qué impacto tiene eso en la mano de obra? Bueno, pues obviamente aquí hay un debate muy grande, académico. Ha habido estudios en los que hablan de que la robotización va a acabar con muchísimas profesiones, pero lo más probable es que no acabe con profesiones, sino que lo que haga es sustituir algunas tareas, ¿no? Y si de hecho estas tareas son las más repetitivas, las más cansadas, las más peligrosas, en el fondo será incluso positivo, ¿no? Para los propios trabajadores y trabajadoras. Ahora bien, es cierto que esto puede generar desempleo en ciertos sectores que estos trabajadores pues necesitarán políticas activas, ¿no? Formación para poderse trasladar a otros. La cuestión aquí, sobre todo, para mí, yo siempre pongo el acento en estas ganancias de productividad gracias a la tecnología se tienen que repartir de una manera equilibrada a través de la negociación colectiva, ¿no? Pero a través también puede ser, porque no siempre tienen que ser despidos, puede ser reducciones de jornada que permitan, pues si la máquina ha mejorado, ha aumentado la productividad, esta productividad se reparta reduciendo el número de horas de trabajo de los trabajadores, manteniendo el salario, ¿no? O puede ser aumentando las retribuciones, es decir, hay varias maneras de hacerlo. La clave está en que se tiene que buscar el sistema en el que esas mejoras gracias a la tecnología no vayan siempre hacia el perjuicio de los trabajadores, sino que se busque un equilibrio, ¿no? entre una parte y la otra. Profesor de Derecho de Trabajo Laboral, uno de los hombres que ha participado en esa reunión de la OIT para la regulación internacional de este trabajo, Adrián Todolí, gracias por estar con nosotros aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Muchísimas gracias, un abrazo. Ahora mismo esta es la cuestión de cómo será el trabajo del futuro. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.